No va a estar, desapareció. Así que quite toda preocupación de su mente en esta hora y esté atento a lo que el Espíritu nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Diga conmigo una vez más, el valor de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, no lo busque, yo leo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Vamos, levanta tu mano. Es con usted en esta mañana. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vamos, pues levanta tu mano y di: yo soy de los que la he alcanzado. Vamos, a mí Dios me la regaló. Diga conmigo: yo la tengo. A su nombre. Dice: preciosa fe. Aleluya, es preciosa. Mira el cualitativo que le está dando, la cualidad que el apóstol le está dando a la fe que han alcanzado, al igual que él otros. Dice: a la preciosa fe. Diga conmigo: tiene un valor incalculable. Preciosa, así está llamando el apóstol Pedro a nuestra fe. Y aquel que es el autor y consumador es también quien nos provee de ella. Nuestra fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. La fe no es ver para creer, sino creer para ver. La palabra misma, aleluya, de Dios produce fe que nos sostiene aun cuando no podemos ver la salida. Diga conmigo: preciosa fe. Vamos, dígalo creyendo: preciosa fe. Y no es preciosa porque usted la pueda ver y pueda ser linda. Todo lo que ocurre alrededor de ella es linda. Es preciosa fe por lo preciado, maravillosa y de quién viene la fe. La palabra de Dios dice que Jesús es el autor y consumador de la fe y es quien nos la provee. Diga conmigo: nos las provee. El apóstol Pedro, el segundo de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: a los que han alcanzado. Y en otras versiones dice: a los que se le ha entregado esta preciosa fe. A su nombre. O sea, que Dios nos la ha dado. El que es autor y consumador de ella, el que la creó, el que es el propiciador de ella, es el mismo que nos la entregó. O sea, que Él no envió a alguien ajeno. Diga conmigo: no envió a alguien ajeno, sino que Él mismo nos dio fe. A su nombre. A su nombre. Tú y yo hemos hablado mucho que somos hechura suya, como dice la palabra. Dios nos creó con un diseño y una imagen conforme a la de Él. Y dentro de la imagen de Dios incluye, diga conmigo, fe. La fe es parte de Dios, no es un atributo de Dios, sino que es parte de Dios. A su nombre. Dios es amor. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero la fe es por Dios. Sin Dios no hay fe. Amén. O sea, usted ha oído por ahí: ver para creer. Eso es mentira, eso no es fe. No, eso no es fe. Eso puede ser seguridad, como lo he predicado otras veces. Eso puede ser alguna que otra firmeza en lo que tú estás viendo, pero jamás será fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es creer para ver, de ver para creer. La fe es creer para poder. A su nombre. A su nombre. La fe es visión, no es ceguera. Hebreos 11:3 comienza diciendo: por la fe entendemos que fue constituido el universo. A su nombre. Entonces la fe es revelada y recibida. A su nombre. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es consumada, hecha por Él y dada por Él a cada uno de nosotros. Diga conmigo: es incalculable. La fe no es ceguera, la fe es visión. La fe te ayuda a entender a través de la revelación. La fe te da una visión que revela el poder de Dios. Aquellos que creen son los que ya no tienen el entendimiento entenebrecido, sino los que ven a cara descubierta. La palabra del Señor me enseña, me hace aprender que las personas que no le conocen a Él tienen el entendimiento entenebrecido. Y es una palabra para decirle ceguera. A su nombre. O sea, no pueden ver más allá de lo que ya están viendo. Pero la palabra también me enseña que aquellos que han recibido la fe, aleluya, esta fe tan preciosa, que la han alcanzado, me enseña que son los que ven a cara descubierta. Por eso dice la palabra que mirándonos a ¿cómo?
a cara descubierta en la gloria de Dios. Alguien con el entendimiento entenebrecido es imposible que pueda mirar a cara descubierta porque tienen un velo puesto. A su nombre. Por eso el pueblo de Israel muchas veces caminaba y no caminaba por fe, sino que caminaba por la señal. Porque hasta el día de hoy, decía Jesús, leen la palabra con un velo puesto. A su nombre. A su nombre. La fe me ayuda a confiar en las promesas, porque entendemos que quién fue el que prometió, y aquel que prometió es suficiente para sostenerla. A su nombre. Quiero ir bien rapidito hoy quizás terminemos temprano. Ando en un proceso de agilización, apuramiento, lo que usted le quiera decir. Es un proceso de ser mejor, y mi esposa me dice que para ser mejor que dure un poquito menos en la predica. A su nombre. No, ella no me dice nada, ella nada más me señala. A su nombre. La palabra misma de Dios produce fe que nos sostiene aun cuando no podemos ver la salida. A su nombre. Gloria. Aleluya. Hebreos 11 dice que por la fe entendemos, pero la fe me ayuda a confiar en las promesas de Dios, porque entendemos que fue Él quien nos prometió. O sea, yo no tengo la certeza porque yo sepa que mis promesas son buenas, sino que entiendo que aquel que prometió, como dice esa palabra, es suficiente para mantenerse firme en lo que prometió. Por eso decimos hoy que lo que Dios dijo, eso hará. A su nombre. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hará. Aleluya. A su nombre. Dile que está a tu lado, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dile, Él no se muda ni cambia. Dios lo hará. Entonces me ayuda la fe a permanecer firme en las promesas que ya Dios me entregó. Y a veces pensamos que para que alguien me prometa, para que Dios me prometa, tiene que venir alguien y decirme, así dice el Señor. Pero si usted busca en su palabra, hay promesas incluidas en su palabra que me bendice, me transforma, me llevan a otro nivel de gloria, que simplemente por la fe tengo que recibirla, creerla y atesorarla, aleluya, y caminar y vivir por ellas. Por eso hay tanta gente necesitada de alguien que le diga lo que tiene que hacer, porque si yo voy a la palabra, no necesito que alguien me tenga, aunque los profetas son necesarios. Diga conmigo, los profetas son necesarios. Es necesario, es parte. Son 5 ministerios que Dios puso para la edificación de la iglesia. Y parte de esos ministerios está el ministerio profético. A su nombre. El problema está en la comezón. Porque obtengo comezón cuando no tengo palabra. A su nombre. Los libros de testimonio son muy buenos. A mí me encantan. Me pueden aumentar la fe, pero no me la producen. A su nombre. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El testimonio me ayuda a creer de que aquel que prometió me sostendrá. Pero la fe es producida y va en aumento en la medida que yo consumo y me alimento de la palabra. A su nombre. Mira, yo vivo una vida a veces un poquito ajetreada y no me es problema. A mí me encanta estar en el ajetreado, pero a veces estamos corriendo tanto, esto aparte, corriendo tanto que la mañana es levántate, adora a Dios, gracias, no sé qué. Entonces dejamos a veces la lectura para por la noche. Pero no hay mejor momento que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Como dice la palabra, de madrugada te buscaré, que levantarme y refrescadito sin ningún problema, porque Dios me enseñó mientras dormía, mi conciencia me la aconsejó, y cuando yo me levante busco de la palabra de Dios, y no hay mejor desayuno que ese, porque te hace entender y recibir revelación. Usted va a las 8 de la noche y yo no te digo que no la puede recibir, gloria a Dios, porque es su palabra. Y Dios hace como quiera y como le da la gana, con quien quiera y a la hora que quiera. Pero cuando usted está cargado de todo el día, está pensando en lo que comió y en lo que no comió. Pero cuando usted se levanta por la mañana
y abre su palabra y empieza a comer de sus promesas y empieza a activar su fe, no importa que cuando usted termine vaya el frío y lo vea cerrado, sabrá que Dios es aquel que le sustentará, que le levantará, que llenará, que le hará comer, que no hay justo desamparado ni su simiente. Usted lo sabrá de tal manera porque se alimentó primeramente de él. Por eso Jesús dijo que de pan, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando usted primero se preocupa por el alimento que no es tan importante, ahí el otro entonces está estorbado cuando se lo come. A su nombre. Diga conmigo, preciosa fe. Vamos a decir, mi fe es preciosa. Y me ayuda a sostenerme la fidelidad que aquel que me prometió. Amén. A su nombre. Porque la palabra dice que él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. O sea, si él lo dijo en sus palabras, él lo va a cumplir. Si él me lo dijo, Dios lo va a hacer. De eso no hay ninguna duda. Si usted tiene duda, pápese, porque no te da espacio para la duda. Ven, la mano de Dios te ayuda a creer cada día que aún lo que no has visto cumplir, se cumplirá. Hay mucha gente teniéndole miedo a la muerte, pero los que entienden que no se muere hasta que el propósito no sea cumplido, no le tienen miedo. Por eso Pablo decía, yo estoy presto, estoy listo para morir. Conmigo no hay problema en eso. Y estaba y todavía no había ido a Roma. Pero no había problema, porque cuando estaba que parecía que se iba a morir, todavía no era su tiempo. Y hay gente acá que Dios aún no ha cumplido el 100% del propósito en ella. A su nombre. A su nombre. Hay virus, plagas, no te dejan caminar. Además, Julie estaba como que ayer le grité ahí en la calle ancha, levanta el pie, ¿te acuerdas? Pero no te vas a morir, que el virus que te coja no te va a matar a no ser que cumplas el propósito del Señor. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo una vez más, fe preciosa. Podemos hablar de muchos hombres de fe en la palabra de Dios. Y le aseguro que yo puedo levantar aquí hombres y mujeres y le digan y le den sus testimonios de fe. Diga conmigo, testimonio de fe. Pero para hablar de fe no hay nada más certero a lo que tú te puedas acercar que hablar del Padre como le conocemos, el Padre de la fe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Abraham. A su nombre. Pero cuando dio su testimonio de fe no era Abraham, era Abraham. Cuando recibió por fe, aunque no había visto todavía, entonces se le cambió el nombre y se le puso Abraham. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces hablemos en esta mañana, que a lo mejor ya usted ha oído hablar de Abraham, pero hay cosas puntuales en la vida de Abraham que yo quiero tocar con usted en esta mañana de una manera bien rapidita, de una manera bien rápida, que podamos ser bendecidos a través de la vida de Abraham y podamos tenerlo de testimonio para nuestras vidas, de cómo debemos de vivir, aleluya, y de los procesos que va a ocurrir en el crecimiento de nuestra fe. Diga conmigo, Abraham me va a explicar mi preciosa fe. Vamos, dígalo creyendo. Abraham me va a explicar mi preciosa fe. Porque en Hebreos 11 lo tienen a él como la nube de testigos que está a tu alrededor testificando de que lo puedes lograr. ¿Es verdad o mentira? Pues no vamos a ir a Hebreos, pero vamos a hablar de uno que citaron en Hebreos. A su nombre. Es maravilloso ver como la mano de Dios estuvo en todo momento con él y como lo sostuvo, pero también como fue probado. Aleluya, como decía, la fe te hace entender y te revela. Abraham era un hijo era hijo del seno de una familia que no era humilde. Era una familia adinerada, del seno de una familia adinerada. Pero su padre Taré, la palabra en Josué 22:4, creo que lo tengo. Josué 24:2, perdón. Josué 24:2 dice que sus padres creían y servían a otros dioses. O sea, Taré servía a otros dioses. Taré y la familia de Abraham era de Ur de los Caldeos. ¿Cuántos lo saben?
Pero hay algo que mientras yo leía la palabra muchas veces hemos repetido, pero no precisamente sucedió de esa manera, aunque sucedió de esa manera, pero Dios está en todo momento para que tú entiendas que aunque no te ha hablado a ti, se provocó algo en el corazón de otro para bendecirte a ti. A su nombre. A su nombre. Entonces, dice que le servían a otros dioses. Pero hay algo acá, yo le decía, Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos. La palabra dice, Taré tomó a su familia para ir a Canaán. Escucha lo que sucede aquí. La palabra está en Génesis capítulo 11 al final y dice que Taré, dice la genealogía completa de Abraham, pero después termina en que uno de los hermanos de Abraham fallece y el otro hermano toma como esposa la hija de ese hermano, y entonces quedaba Abraham, Lot, el hermano, la mujer del hermano, y todo ese reguero ahí. Amén. Busque la genealogía. A mí no me gusta mucho leerla, pero es muy importante, le decía. El otro día estaba hablando con una persona y le decía, lee la genealogía y no te confundirá en los términos que están metiendo cambiados ahora. De eso hablaremos un día, pero ahora no. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces, en Génesis 12, dice que Taré tomó a toda su familia para ir ¿a dónde? A Canaán. ¿Se lo dijo a quién? ¿A quién le dijo Dios? Levántate y vete a Canaán. A nadie. Ve, porque a veces hablamos y recibimos la palabra, pero tenemos que, cuando buscamos, debemos ver los puntos y vemos cómo Dios bendice a otro o pone en el corazón de otro para llevarnos a nosotros a donde Él quiere que nosotros estemos. Y si ese no lo cumple, si te lo tiene que decir, te lo va a decir y te lo va a volver a repetir, pero vas a llegar a donde Dios te dijo que tenía que estar. A su nombre. Entonces Taré toma toda su familia, pero no termina en Canaán, termina en Harán. Taré toma toda su familia y termina en Harán. Y en Harán Taré muere. Y entonces en Harán, como no llegó a Canaán, Dios le habla a Abraham y le dice, sale, deja a tu tierra y deja la parentela, deja la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. A su nombre. El propósito que Dios puso en Taré, ¿cuál era? Llevar a Abraham ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Lo hizo Taré? Entonces, como no lo hizo Taré, pero el propósito te tenía que cumplir, que vino Dios y le dijo a Abraham, sale de aquí, déjalo todo atrás y vete a la tierra que yo te enviaré. A su nombre. A su nombre. No hay ningún error aquí, no hay ningún problema. Cuando Dios tiene algo contigo, va a usar a cualquiera con tal de ponerte donde Él quiere hacer su voluntad en ti. Aleluya. Por eso Dios va a abrir puertas y las va a cerrar. Y tú vas a decir, pero ¿cómo, Señor? Pero es que está usando gente precisa y gente que Él quiere para bendecir tu vida. Amén. O tú puedes ser esa puerta que se le abrió a otro para Dios bendecirle. A veces que pensamos que el propósito es ser a quien Dios lo va a llevar a otro lugar, pero a veces el propósito es ser la puerta que va a llevar a otro al lugar donde Dios quiere que esté. Amén. A su nombre. A su nombre. Dios lo trajo acá. Aleluya. No sabía cómo, pero Dios te va a bendecir. Dios te trajo acá, perdón. Dios te trajo acá a esta casa. Y no sé cómo, pero te trajo con un propósito. Amén. Y si Dios te sentó en este lugar, es para ser de bendición y para bendecir tu vida. Es para transformarte de tal manera y llevarte a cumplir un propósito ya el cual Él preparó de antemano para que tú anduvieses en él. Por eso usted tiene que estar a la Biblia. Y si usted está en la bobería, usted puede pasarse 20 años sentado en el mismo lugar y no hacer lo que Dios le llamó a hacer. Porque esto no se trata de quien corra más o quien corra menos, sino de que Dios tenga misericordia. Pero por lo general, Dios tiene misericordia de quien a Él le da la gana. Pero es un patrón que surge cuando alguien tiene la voluntad de servirle, Dios lo usa. Amén. A su nombre. Gloria. Claro, tiene un proceso. Aleluya, gloria a Dios. Se fue el hombre, pero aún continuaba con su parentela. Aún continuaba con gente de la casa de su padre. O sea, cuando Dios te da una razón, no es por gusto, es por algo. Cuando Dios te dice, hazlo de esta manera,
No es porque a Dios le plació que fuera así. Bueno, le plació, le dio la gana que fuera así. Dios es soberano para hacer como quiera, como entienda y como a Él. Él es el dueño y creador de todas las cosas. ¿Quién somos nosotros para decirle a Él dónde se pone y dónde se quita? Dios lo hace como lo quiera hacer, lo entendamos nosotros o no lo entendamos. Dios se lleva gente o trae gente, entendamos o no lo entendamos. Dios mueve cosas, entendamos o no lo entendamos, pero hacer su voluntad está sobre toda cosa. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Diga conmigo, mi preciosa fe. Vamos, dígalo creyendo, mi preciosa fe. Aleluya, le dice, vete, salte de tu tierra y de tu parentela. Dice, hay lugares que tienes, se fue, le decía, pero aún continuaba con la casa de su padre. Entonces, hay tres cosas que Dios le dice a Abraham. Número uno, vete de tu parentela. Vete de tu tierra. Número dos, vete de tu parentela. Y número tres, vete de la casa de tu padre. Número uno, vete de tu tierra. Hay lugares que nosotros tenemos que salir de ellos. Hay lugares donde no vamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay lugares en los que tú tienes que meditar y preguntarle a Dios, ¿es bueno que yo esté en este lugar? Hay lugares donde Dios no quiere que estés ahí, pero tú aún estás de cabezón ahí. Aún sigues en el mismo barrio y Dios te está diciendo, sale de ese barrio. Aún sigues en la misma ciudad y Dios te está diciendo, sale de ese lugar. No porque el lugar, no, es porque yo te quiero bendecir en otro lugar. Para que tú entiendas que tú no estás bendecido por lo que otros te dan, sino por lo que yo te doy. Y vamos a ver que eso pasó con Abraham también. A su nombre. Vete de tu tierra. Muchas veces tenemos que ponernos a meditar y a pensar cuando Dios quiere sacarnos de un lugar. Dios, ¿por qué me sacaste de aquí? Tú sigues preguntando, pero Dios, ¿por qué me fui? Porque yo te quería sacar de ahí para ponerte en el lugar donde quiero que des el fruto. A su nombre. A su nombre. Número 2 dice, vete de tu parentela. Puede parentela ser relacionado, número 1, con parientes. Y número 2, con relaciones, personas. No relaciones matrimoniales, no. Personas. O sea, la parentela puede ser indicada entre esas dos cosas, entre familia y entre relaciones. Pero aquí la cuestión es que no le va a mencionar la parentela como familia y le va a decir vete de tu casa porque es lo mismo. O sea, cuando él le dice vete de tu parentela, es las relaciones que tienes, córtalas también. Hay relaciones en nuestras vidas que lo único que van a hacer es llevarnos a caminos de bendición. Y por mucho que tú los ames y por mucho que tú los quieras, no te van a aportar para el proceso y no te van a aportar para el cumplimiento de la palabra de Dios. Tienes que darte cuenta y ver quién te está haciendo de provecho y quién no te está haciendo. Únete a gente que te ayuden a sumar y no gente que te ayuden a restar. Amén. A su nombre. A su nombre. Número 1, ¿dónde encuentro eso? En mi escuela, en mi centro de trabajo, en mi barrio. Mis amistades, con los que crecí desde niño. No porque yo los puedo llevar al Señor. Mentira. Hazlo cuando estés completo. Mientras, cuando tengas el carácter. Si no está el carácter, no lo intentes porque vas a caer tú. Si no tienes el carácter, no lo puedes hacer. A su nombre. Por eso dice la Biblia que nos hallemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas y tribulaciones. Porque al final de todo va a producir carácter y nos hará perfectos y cabales para entender el producto y el proceso que Dios quiere que pasemos. A su nombre. A su nombre. Toca que tiene al lado y dile, preciosa fe. Vamos, pero bien alto, preciosa fe. Aleluya. Hay relaciones en tu vida que en Cristo quedarán atrás. Escucha lo que te estoy diciendo, atiéndeme esto. Hay personas que te rodean o que vienen contigo desde niño, que en Cristo van a tener que quedar atrás. Triste, pero es real. Hay relaciones que van a quedar atrás. Y quiere que le diga algo más fuerte. Si usted no es capaz de discernir ni de entender lo que alguien te está hablando, hay lobos en la iglesia que te van a llevar atrás. Amén. Pastor, sí. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender de quién estoy rodeándome. ¿Quién me está rodeando? ¿Me está ayudando a sumar o cada vez me resta más?
cada vez me ayuda a acercarme más a Cristo. No se trata de que yo no caigo y que Él, no, porque hay momentos donde tú vas a estar débil y Él te va a sostener, pero hay momentos donde Él está débil y tú lo vas a tener que sostener a Él, pero tú tienes que ver la intención de las relaciones, a dónde te están llevando. Porque si alguien te mantiene constantemente orando y buscando de Dios, eso es de Dios. Pero si algo te lleva a apartarte de lo que Dios te dijo que es bueno, ahí hay un problemita. A su nombre. A su nombre. Tengan cuidado de los consejeros. Porque hay mucha gente que viene con un buen consejo. Ay, no, leer la Biblia no es tan necesario. No. Que ores por la mañana. Realmente se ora así, no es tan. Que no me quiero, no, realmente no es tan necesario que nos congreguemos. No, que realmente no es tan necesario que no. Mira a ver quién te está acercando y quién te está alejando a Dios. Te va a decir de quién tienes que. Vete de tu parentela. A su nombre. Pastor, me está mandando. Yo no te estoy mandando a dividir, yo te estoy mandando que tenga discernimiento y entendimiento. Porque en el cielo hubo uno que confundió la tercera parte. Padre de mentira, pero lo confundió. A su nombre. A su nombre. Entender la voluntad de Dios y discernirla es tan fácil como ir a su palabra. O revisar tu propia vida. Porque a veces decimos, ¿y cómo yo sé? Revísate tu vida. Si lo que estás haciendo te está alejando, revísala. No hay que sumar. 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? 4. Gracias. No son ni 6 ni 8, son 4. Y yo me tengo que juntar con lo que me sume. No, pastor, que es para convencerlo. La Biblia dice que quien convence de pecado, de juicio y justicia es uno. Y se llama Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Pastor, ¿te estás metiendo en esto? Sí, pero es para que entienda el valor y lo preciado de tu fe. Que tienes que cuidarlo a capa y espada. A su nombre. Con temor y temblor, dice, cuidemos nuestra salvación, la palabra del Señor. A su nombre. Número 3, parece que no, pero sí es verdad y es muy fuerte. Vete de la casa de tu padre. Este está fuerte, ¿verdad? Cuando hay una casa que le sirve a otros dioses, tu fe no puede estar comprometida. Pastor, pero me voy de mi casa. No, no tienes que irte de tu casa. Simplemente tienes que no negociar ni comprometer tu fe. A su nombre. Me voy para abajo un puente. Yo no te estoy diciendo eso. No te tienes que ir. Porque tampoco quieres llevártelo de Abraham. Me voy para la tierra cuando Dios no te dijo que te fuera para otro lado. Se refiere a que cuando estés en tu casa no negocies tu fe. No le pongas moneda de cambio. Pídele a Dios que te fortalezca. Amén. Porque tu fe, vamos a llegar ahí, tiene que ser probada. Y parte de esa prueba es si es negociable o no es negociable tu fe. Una vez a mí me invitaron a una fiesta. Yo le dije, mira, yo puedo ir y me puedo parar en medio de la fiesta y no voy a comenzar nada hasta que yo no me vaya. El hombre es testimonio de eso en su vida. ¿Cómo fue? Entró y se cayó todo por el piso. Amén. Cuando alguien entiende con quién anda, a quién le sirve y a quién le ha creído, no hay potestad, no hay demonio, no hay nada que se te pueda oponer. A su nombre. Pero no se vuelve negociable tus principios de fe. No voy a ir. Es que la familia está disfrutando. Perfecto. No quiero ir. El día de un cumpleaños de verdad, entonces voy. No quiero, me voy. Salgo para otro lado. Porque mi fe no puede estar comprometida. Ni mucho menos los principios de mi fe.
A su nombre. Entonces, a veces pensamos que es por nosotros mismos. No, a veces no es ni por nosotros mismos. Es porque a lo mejor alguien ahí tiene una pizquita que quiere creer en el Señor y te ve involucrado en esas cosas, y por testimonio del que tú le estás dando, hay gente que está en Cristo y está dando más testimonio de lo que no se debe hacer de que lo que se debe hacer. Y por culpa de esa gente hay gente que no quiere saber de Dios. Amén. La Biblia dice: hay quien haga caer a uno de mis pequeñines. Pastor, pero me vas a hablar de fe para que me animes. Te estoy animando, porque de otra manera no lo vamos a entender, de que mi fe tiene un valor incalculable. Pero no cualquier fe. Yo no creo en las maticas, yo creo en el Dios de los cielos y la tierra. Mi fe que está basada no en una piedra que no puede hablar, que tiene ojos y no ve, que tiene boca. No, mi fe está basada en el Dios vivo, aquel que murió, resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Aquel que su nombre es sobre todo nombre, aquel en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A su nombre. A su nombre. Mi fe está basada en aquel que me quitó la tristeza, en aquel que quitó mi lamento, en aquel que aunque yo estoy metido en el pozo, ahí está conmigo. Mi fe no está basada en cualquier cosa. Mi fe está basada en aquel que la gente me veía en depresión y me dejaba atrás, pero Él se metió conmigo en mi depresión, me levantó, me fortaleció y ahora me tiene para decirle a otros: vamos, que con Cristo todo es posible. A su nombre. Si has pasado por cosas, déjame decirte algo. Es simplemente para que tengas la capacidad de decirle a otros: yo estuve ahí y de ahí se puede salir. A mí me hicieron eso, pero Cristo me restauró, y lo mismo que hizo conmigo lo hará contigo. A su nombre. Ya conmigo: mi fe es valiosa. A su nombre. Gloria a Dios. 3 procesos que vive nuestra fe. A lo mejor usted puede sacar 18 procesos más. Pastor, pero no, yo no te estoy diciendo absoluto. A lo mejor usted se me acerca y dice: pastor, mira, yo encuentro otro proceso que puede pasar nuestra fe, tal, o otro proceso. Pues si yo me pongo a nombrarle procesos de nuestra fe y empezamos a aumentarle, terminamos aquí no dentro de una hora, sino dentro de un poquito más. Amén. Entonces vamos a ver 3 procesos que tiene nuestra fe. Número 1, diga conmigo: es aumentada. Vamos a irlo creyendo. Es aumentada. Aleluya. Hablar acerca de cómo Dios me salvó y me redimió aumentará mi fe. Pero hay algo. ¿A quién estamos viendo esta mañana? Abraham. Entonces Dios le dice: sale de tu tierra y de tu parentela, déjalo todo atrás, vete a la tierra que yo te enviaré, esa te daré por descendencia, ahí haré todo contigo. Dios se lo dice, ¿verdad o mentira? Y cuando Abraham va a esa tierra, dice, iba a caminar a la tierra, dice que había hambre en toda la tierra. Y entonces Abraham coge y se desvía hacia Egipto. A su nombre. Abraham se desvía hacia Egipto. Recuerde, el primer proceso que va a pasar la fe de Abraham, número 1, es el aumento. Explota, la fe explota en el momento que Dios le habla a aquel que era hijo de idólatra. No me voy a meter en que si él era idólatra o no era idólatra, porque dicen que los padres de ellos servían a otros dioses. Pero en lo que tú enseñas a tus hijos, en eso tus hijos caminan. El ejemplo que tú le das a tus hijos, eso tus hijos caminan por ellos. Es decir que, aparte de que él también hacía ídolos, a su nombre, era el negocio familiar. Y entonces Abraham ve hambre en la tierra, ¿y a dónde gira? A Egipto. Pero parece que Sarai tenía buen semblante. No, Sarai. Sara después. Sarai tenía buen semblante. Tenía sus añitos echados arriba. 75 años era cuando tenía Abraham. Y Sara tenía 98. 10 años menos, 65. Pero con 65 años parece que Sara... Y Sara viene Abraham, y le dice: mira, mi amor, cuando lleguemos a Egipto, tú vas a decir que tú eres mi hermana. No me metas en problemas, porque cuando la gente sepa que tú eres mi mujer, me van a querer matar
para quedarte contigo, para quedarse contigo. Esto es algo que se repite en la palabra. Gente que están en reinados y ven a otras y matan a esa persona porque... No es que él era un incrédulo, es que él estaba bien despierto. A su nombre. Pero actuó de esta manera. Le dijo: mira, cuando entremos allá, usted no va a decir que es mi mujer. Lo primero que tú vas a decir es que tú eres mi hermana. Y por ahí para allá vamos a ir caminando. Pero dice la palabra de Dios que Dios no solamente mandó plagas en Egipto cuando estaba el pueblo de Israel. Dice que le mandó plagas a Egipto por causa de Sarai. Y que un día se despierta Faraón y llama a Abraham y le dice: ven acá, mi hermano, ¿por qué tú me quieres hacer esto? ¿Por qué tú has hecho esto en mi vida? ¿Por qué te has manifestado de esta manera? Yo quiero entender por qué Abraham lo hizo. Y es que muchas veces tomamos actitudes en nuestras vidas que realmente están mal. Si realmente vemos en quién hemos creído, realmente están mal. Porque el mismo Abraham que Dios le habló, hubiese dicho: el Dios que me habló y me sacó, no va a permitir que la gente me mate antes que yo que entre a mi tierra prometida. Amén. Y es que muchas veces nosotros tomamos actitudes en nuestra vida, pero Dios permite que salgamos victoriosos para mostrarte de que eres fiel, para mantener su promesa, que esto no se trata por cuanto tú corras, sino por la medida de misericordia que Él ha tenido de ti y de mí. Amén. A su nombre. Mira que tiene a tu lado, mírale a la cara y dile: si estás pasando por algo, dile, vamos, díselo: si estás pasando por algo, es para que entiendas que hay un propósito. Y el que envió el propósito aún está contigo. Dile: aún está contigo. Vamos, dile: aún está conmigo. El Dios que me llamó, dilo, el que me redimió, todavía está conmigo. Aleluya. Y estará. A su nombre. A su nombre. En nuestro caminar con Cristo tendremos que cuidar nuestros pasos y decisiones. Cada cosa que hagamos es una siembra que a su tiempo dará su fruto. Por ende debemos de ocuparnos de sembrar de la manera correcta, la semilla correcta. Para cada etapa de nuestra vida será para que veamos la mano de Dios a nuestro favor. Entonces Abraham le dice que es su hermana. Dios se mete en el asunto y le dice: tú no vas a perecer. Es una manera, Dios no se lo dijo en ningún momento, pero Dios lo manifestó en la manera de actuar del Señor. Yo te prometí, yo te voy a cuidar, tú tranquilo. Y lo mete, lo deja que vaya a Egipto, lo deja que presente tan semejante carta. A su nombre. Sara era bueno, porque si fuera decidido mi esposo me hubiera dado un buen codazo. ¿Cómo tú vas a decir que yo soy tu hermana? Pero incluso sale de ahí. Y entonces viene el faraón y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me has dicho que es tu hermana? ¿Por qué no me has dicho que es tu mujer? En fin, Abraham se va de allí. Y la Biblia termina esa narración diciendo que salió de allí riquísimo. Diga conmigo: Dios le bendijo, aún cuando se equivocó, para que entendiera el valor de su fe. No sé si hay alguien que me está entendiendo en esta mañana. No es que Dios permitió que él hiciera lo que le diera la gana, aunque Dios lo permitió. Pero Dios muchas veces tiene un propósito en nuestra vida donde nos permite a veces darnos un buen cabezazo, que nos permite correr bastante, ir por donde querramos ir y hacer como querramos hacer, para después tomarte por los moños y decirte: aquí es donde te quiero tener. A su nombre. Mira, Jonás. A su nombre. Diga conmigo: propósito. Él promete. Él sostiene. Aleluya. Y entonces sale de esa tierra riquísimo. Fíjense la terminología que utiliza el que narra. Dice que él salió de esa tierra riquísimo. Salió de esa tierra con muchas, pero muchas riquezas. A su nombre. A su nombre. Dios también, salir riquísimo va más allá de un término monetario. Aunque Dios también lo sustentara
y le aumentara la fe, pero a una fe segura de que el Padre peleó por ti es inigualable e inquebrantable. O sea, él salió de allí, dice la palabra, riquísimo. Pero hay algo que es más poderoso de que saliera con muchas ganancias monetarias. O sea, muchas ganancias en cuanto a ovejas, corderos, esto, aquello, lo otro. Salió sostenido de que el Dios de los cielos peleó por él. Y es muchas veces es muy favorable en nuestra vida ver cómo Dios pelea nuestras batallas. A veces Dios permite que nos den dos pescozones y nos veamos perdidos. ¿Sabes para qué? Para que veas cómo Él peleará por ti. Y dice la palabra, Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Abraham, yo no sé cómo estaba al principio, pero cuando empezó el plaga, cuando vio la voz de Faraón decirle lo que le dijo y salir de esa tierra, no solamente se fue con ganancias visibles en cuanto a la moneda, en cuanto a la moneda de cambio, sino en cuanto a su fe. O sea, ese proceso donde él se salió, terminó aumentando su fe. Amén. A su nombre. O sea, cuando Dios te habla, lo primero que hace es aumentarte la fe. Amén. Llega al Señor, lo conoce y Dios empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida. Se va la tristeza, se va el enojo, se va esto, se va aquello. Empieza a cambiar tu vida, comienzas a sentirte lleno, comienzas a ver la mano de Dios. La gente que se pone en tu contra y Dios pelea por ti. La gente que quiere ponerte en vergüenza y Dios te hace ponerte en victoria. Y Dios empieza a manifestar que está delante, a la derecha, a la izquierda y atrás. Porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor. Entonces Dios se comienza a poner como escudo delante de ti, a tu lado, de atrás y adelante y en todos lados. A su nombre. Lo primero que hace Dios es aumentar esa fe que yo. La palabra de Dios produce fe. Por eso tú ves que hay gente que simplemente le dice Dios, o Dios te ama o cualquier cosa, y el Espíritu toca su corazón y lo primero que produce en ella es traer vida a lo que estaba muerto. La fe que estaba muerta cobra vida porque habla de palabra de Dios. Por eso la palabra que nosotros hablamos jamás regresa vacía, sino que a su tiempo produce fruto. Diga conmigo, la semilla tiene un tiempo de gestación. Así mismo nuestra fe. Amén. Porque a veces recibimos al Señor y queremos salir explotados por fuera. ¡Buah! Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo se convierte y enseguida empezó. ¡Buah! Pero después se dio cuenta que tenía que estar en silencio. Y dice que estuvo aproximadamente 15 años en el desierto. A su nombre. Los que aprenden de ser prudentes aprenden a hacer primero silencio, escuchar a Dios y después hablar. La cuestión es que cuando nace esa fe tenemos esa hambre por decir y hacer y hablar. Y eso está bonito y está bien, pero podemos cometer errores. A su nombre. A su nombre. Y lo primero que hace Dios es aumentarnos la fe. Comienza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando yo conocí a Dios fue lo que pasó. Dios obra en un milagro porque había hecho toda la brujería que había que hacer. Él había hecho el polvito, el muñequito, lo paseé, lo puse, lo hice aquello y lo otro. Y por gusto aquel seguía más muerto que vivo, diciéndome que al otro día iba para el hospital. Y en el momento que yo puse mis rodillas en tierra, y ese testimonio lo saben, yo creo que el 98%, pero bueno, lo puse en tierra, enseguida me llamó Naipi por fuera, hoy abrió los ojos y ahí se armó el querequetén y yo no sabía lo que había pasado, pero dentro de mí se cambió todo. Gloria a Dios. Porque a veces pensamos que yo me acerco a Él, pero la Biblia me enseña que yo no me acerco a Él, Él fue el que se acercó a mí. A su nombre. Porque si hubiese sido por mí, aún hubiese permanecido ahí. Porque Dios, siendo soberano, no necesita hacer en tu vida para que tú le creas a Él. Tú le tienes que creer por quién es Él. Amén. Y que después Él haga lo que quiera hacer. Amén. Nosotros tenemos fe que Dios nos va a sanar, nos va a libertar, nos va a levantar. Y si no, entonces no es fe. Yo tengo fe que Dios me liberará. Y si te mueres de eso, ¿no es Dios? Hay una canción que dice: si Dios quiere obrar, Él es Dios. Si no quiere obrar, Él es Dios. Si abre una puerta de Dios y la deja cerrada, sigue siendo Dios. Por eso mi fe no está basada en las cosas que Él puede hacer, dice esa canción también, sino en quién es Él. Si Él sana, bien, y si no, también, no me interesa. A su nombre.
Pero resulta que Dios es un Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A su nombre. Aumenta la fe. Número 2, esa fe se afirma por las promesas. Esa fe es afirmada por, diga conmigo, por promesas. Aleluya. Luego de salir de Egipto hay una cuestión entre él y Lot. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Vamos, no te me demores. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Gloria a Dios. Verso del 5 al 13. Dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ya conmigo, aún seguía con la parentela. A su nombre. Dice: y Abraham era en ganado, plata y oro. Escuche, Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, al que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mira lo importante de ver a quién te unes. Porque cuando te unes a gente que andan con Dios, sales hasta tú bendecido. Aunque no te toque, Dios te bendice. A Lot no le tocaba. Y también salió de Egipto con lo suyo. A su nombre. A su nombre. Y la tierra, de tal manera que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos, diga conmigo, Lot era pillo. Usted lo va a ver, Lot era bien pillo. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán. Dice así: ¿para dónde me voy a mover? Déjame ver yo primero. Toda la llanura de Jordán, que ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que la destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran. Mire, cuando alguien vive con Dios, cuando alguien conoce a Dios, no vive por lo que ve, sino vive por aquel que lo llamó. Nosotros no tenemos llamado por obra, tenemos llamado por fe. A su nombre. Y como Abraham lo sabía, pero Lot no era para estar ahí, Abraham le dijo: ¿sabes qué? A donde quiera. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Usted piensa que Lot no había visto la tierra? Y vino Lot y miró así y dijo: está tan buena, aquí se cosecha bien, aquí la cosa es buena, aquí todo esto. Tío, mi hermano, yo voy a coger hacia aquí. Y él le dijo: tranquilo, yo voy a sacar. Porque a veces lo que pensamos que es bendición, muchas veces no es tal bendición. Hay cosas en nuestra vida que nosotros nos paramos a mirar y nos olvidamos que Dios nos dijo que estuviéramos en un lugar, y paramos a mirar a ver dónde está el mejor pasto, dónde se ve mejor la cuestión y dónde se ve mejor la cosa. Pero todo concuerda para que Dios cumpla su propósito. Porque en lo que Dios miró para acá, y aparentemente, inteligentemente, pillamente dijo:
Aquí van a fructificar más las cosas. Aquí el ganado va a pastar mejor. Aquí están las agüitas para que ellos tomen agua. Aquí no voy a tener que hacer pozo, ahí lo tengo ahí mismo. Y todo el que conoce de ríos y esas cosas sabe que a los bordes de los ríos se da mejor el fruto, se da mejor la hierba. Está mejor para que el ganado tome agua y se sacie. A su nombre. Pero en nuestra vida nosotros tenemos que tener discernimiento, no vista. Porque el discernimiento te ayuda a ir hacia el propósito, pero la vista te ayuda a ir hacia lo que parece, pero no es bendición. Y tenemos que nosotros mismos examinarlo en nuestra vida. Si tomamos 5 minutos en nuestra vida para pensar y para meditar, a lo mejor estamos yendo por algún lugar que no es de bendición. Que parece pasto bueno, pero realmente no lo es. Que parece lugar de cosecha y de alimento, pero realmente no lo es. Porque Canaán se veía peor que esa llanura. Porque si no, Lot hubiese cogido Canaán. Pero Dios permitió que se viera así para que Lot cogiera lo otro. Porque Dios sabe la intención del corazón. A su nombre. Ya conmigo, aún ahí, Dios está. Aleluya. Dios guardando a Abraham en todo momento y en toda hora. Pero dice que, por eso le digo que no parece de bendición, porque a veces te metes en lugares que parece que es para que te multipliquen, pero la gente de esos lugares son malos en gran manera contra Jehová. Estoy metido aquí para que me... Ten cuidado. No vaya a ser que te estés metiendo en lugares donde la gente va en contra de Jehová. Estoy aquí para convencerlos y convertirlos a Dios. Mentira. Vas a terminar preso como lo. A su nombre. A su nombre. Dice que, verso del 14, aleluya, al 18. Le dije que lo segundo que hace, ¿qué cosa es? Aumentar, ¿verdad? Afirmar la fe por las promesas. Ya conmigo, afirma la fe por las promesas. Aleluya. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios le aumenta la fe. Sales enriquecido, sales renovado, sales acompañado, sales entendido de que Dios pelea por ti, que entiende, y Dios después viene y le da una promesa para que esa promesa se ponga sobre una fe firme. Le dije que cuando Dios peleaba por ti, tu fe, ¿qué pasa? Se afirma. Y entonces encima de una fe firme, entonces puede echar el fundamento de una promesa. Porque si Dios promete algo a gente que no es tan firme, sencillamente encontrará inmadurez. Y Dios sabe que sobre la inmadurez no se puede construir, porque aquel que es inmaduro es capaz de botar lo bueno, desecharlo y tomarlo mano. A su nombre. Por eso es necesario que el reino del cielo entremos a través de pruebas y tribulaciones. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aún viéndolo como la parte que parecía mejor, Dios le habló a él que se moviese, a Abraham, por fe y no por cómo estaba la situación. Amén. Entonces él miró y dijo: voy a ver esto no está tan bueno, aquello está mejor. Y Abraham ni tan siquiera alzó sus ojos. ¿Sabe quién le mandó a alzar sus ojos? Jehová. Y muchas veces tú no vas a entender ni cómo está la cosa y por qué la gente se está yendo para otro lado y por qué la gente está huyendo, pero Dios te está mandando a estar quieto y tranquilo y esperar a su voz, porque cuando Dios te hable y te prometa algo, entonces tu fe estará direccionada hacia eso. Viene, ¿qué le da a Dios? Una promesa. Y le dice: vete para aquí te daré descendencia. Aquí estaré, en otras palabras, aquí estaré contigo. Aquí te haré fructificar. No importa lo que veas como bueno, si yo no estoy, no es bueno. No importa lo que tú veas como bueno, si Dios no está, no es bueno, mi hermano. Pastor, ¿por qué me dice eso? En tu juventud, mira a ver por dónde vas. Jóvenes, personas mayores, miramos a ver por dónde vamos caminando. Voy a dividirlo en dos, no voy a poner el términos medios. Porque a lo mejor estamos cogiendo por un rumbo que parece muy bueno, pero por mucho que mira no se ve Dios por todo eso.
A su nombre. Diga conmigo, yo vivo por fe. Aleluya. Que aguantan las promesas. Vamos, diga, que aguantan las promesas. Entonces, entre este altercado entre Abraham y Lot, sucede algo. Lot se va hasta la que parece buena, pero los reyes que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra, envidiando lo bueno que estaba eso, envidiando lo bueno que estaba eso y la riqueza que tenía, fueron a atacarlo. Y atacaron a Sodoma y Gomorra. Y dice que se llevaron a Lot y a sus riquezas. Y viene Abraham y le dice, se entera de lo que sucedió. Viene un mensajero y se lo dice a Abraham. Abraham se entera de lo que sucedió y dice, vamos a buscar a mi sobrino. Porque aquellos que tienen fe no guardan rencor. A su nombre. A su nombre. Aquellos que tienen fe no guardan rencor. Y le dice, vamos a buscar a mi sobrino. Y cuando va a buscar a su sobrino, ¿sabe qué pasa? Gana la batalla. Porque ya aprendió y sostuvo. ¿Sabe con cuánta gente él fue? Con 300. Él fue con 300 que eran nacidos en su casa. Fue a rescatarlos. Ninguno sabía de guerra, ninguno sabía de espada, ninguno sabía de nada de eso. Y aún así le ganaron a un ejército y trajeron a su sobrino con él. Pero cuando venían en camino, se encuentran con un rey sacerdote llamado Melquisedec. Y al encontrarse con Melquisedec, sacerdote, dice, del Dios Altísimo, vino Melquisedec y le dijo, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Y dice que Abraham le dio sus diezmos y sus ofrendas a Melquisedec. Y Melquisedec le bendijo. Y después viene el rey de Sodoma y Gomorra y se le acerca a Abraham y le dice, mi hermano, solamente dame la gente, quédate con la riqueza. Pero como Abraham sabe de quién viene su promesa, prefiere que lo enriquezca Dios a que lo enriquezca el hombre. Y Abraham le dice, ¿sabes qué? Ni la riqueza ni la gente, tómalo todo. Yo nada más me quedo con Lot y mi familia. ¿Sabes por qué? Para que después tú no puedas decir que tú me enriqueciste a mí. Diga conmigo, es la fe la que tiene el valor. Se le paró al rey y le dijo, no eres tú. A mí quien me bendice y quien me hace caminar es Jehová. Tú no acabas de oír, en otras palabras le dijo, tú estás medio sordo, o tú no acabas de oír lo que te dijo Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, tú no lo acabas de oír lo que él me acaba de decir, para que tú no puedas decir después que me enriqueciste. Ve cómo la fe la recibes y después Dios la aumenta. Primero Dios la aumenta. Aumentó la fe, porque si no, posiblemente Abraham le hubiera dicho, me gusta el negocio, me cuadra, tómate la gente y me quedo con la riqueza. Pero aquellos que conocen a su Dios prefieren que su socorro venga del cielo a que me lo deposite el hombre en las manos. Hay 2 o 3 que lo creyeron. Aquellos que han creído en su Dios prefieren el sustento que el beneficio. El beneficio parece bueno, pero el lío con el beneficio es que se acaba, se gasta. Pero el sustento que viene de Jehová, dice, yo he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque yo esté necesitado, aunque yo tenga hambre, mi Dios, aquel que me sustentó, es el que me volverá a sustentar. Yo no necesito que tú me enriquezcas a mí. A su nombre. A su nombre. Eso está en Génesis 15, verso del 1 al 6. Aleluya. Dice, y después de estas cosas, fíjese, Dios le aumentó la fe. Número 2, ¿qué le hizo? Le dio una promesa. Número 1, recibes, o sea, cuando tienes fe, cuando recibes la fe por el oír la palabra de Dios, Dios te la aumenta. Número 2, te da promesa y te afirma en esas promesas. No es solamente que Dios te dijo, es que después se va a volver a acercar y dijo, como te dije, así lo voy a hacer. Porque Abraham puede haber visto toda esta cuestión, y como él miró para atrás, y a lo mejor nadie sabe, yo no sé, Abraham como que dijo un poco, oh, esto está caliente, vamos a ver qué sucede. Pero Dios le viene y le reafirma en el verso 15, después que pasa todas esas cosas, el lío con los reyes de Sodoma y Gomorra, que se lleva lo que aquello que encuentra con Melquisedec, dice el verso 15, después de estas cosas vino
la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, aleluya, es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y algo que cierra este negocio, que cierra este intercambio, que cierra esta palabra de Dios, dice: y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque Dios te puede hablar que si tú no crees, diga conmigo: el valor de mi fe. Dice que Dios le dijo, pero él lo creyó. Si hoy nos ponemos a examinar cuántas cosas nos has dicho y cuántas nosotros hemos creído, yo creo que el cómputo no sería el que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, la situación, cuando viene el problema, cuando viene el cansancio, cuando viene la fatiga, cuando llega la enfermedad, cuando toca tu puerta la escasez, cuando todo eso se empieza a acumular en tu contra, a lo mejor el cómputo no es el que nosotros esperamos. A su nombre. A su nombre. Dice que él creyó y le fue contado por justicia. Ya estamos casi terminando. Tercera cosa, diga conmigo, número 3. Y la más importante, creo, de todas. Todas son importantes, pero creo que es la más fuerte de todas. La fe es probada. Diga conmigo: la fe es probada. ¿Cuántos entienden que su fe tiene valor? Amén. Que es preciosa. Amén. Tiene que ser probada para ver si es un diamante o es un pedacito de cristal. Ayer o antier, a mí me gustan mucho los relojes. Quien me conoce lo sabe, que es algo que me gusta. Y a veces veo documentales de eso también. Y había un hombre haciendo como una especie de negocio por un reloj. Y el hombre le traen un diamante. Pero como la mujer que estaba ahí no tenía la experiencia necesaria al ver aquel diamante, el diamante tenía 200 años. Pero como ella no tenía la experiencia de reconocer a un diamante, porque para reconocer a un diamante tienes que tener experiencia. A su nombre. Porque los que no han visto un diamante no van a reconocer a uno. Quien no sabe los niveles de pureza de un diamante no lo van a reconocer. Por eso usted tiene que ver quién te está hablando. Porque hay gente sin experiencia diciéndote que tú no eres diamante. Hay gente que te ve, pero como no conoce de diamante, te dice: no, tú eres falso. A su nombre. Y en ese negocio con aquella mujer, ella le dice: es falso. Pero le busca a alguien que tenía. Diga conmigo: tenía experiencia. Y para mí, la experiencia está ligada a Dios. Porque aquel que conoce a Dios obtiene sabiduría. Y el que obtiene sabiduría ha pasado un proceso de experiencia. A su nombre. El que obtiene sabiduría pasa un proceso de experiencia. Porque el que sabe que el que le dice a Dios: dame más amor, Dios te pone la situación para que tú manifiestes el amor. Ay, Señor, auméntame la fe. Dios te pone el proceso para que tú. A su nombre. A su nombre. Y aquella mujer no entiende el diamante. Y el hombre que tenía experiencia le dice: no, estás en un error. El hombre encontró el diamante cuando estaba arreglando el baño de su casa. En la tubería del baño, dentro del... No, dentro del tubo, el tubo de desagüe no estaba dentro. Escuche, estaba impregnado dentro del material del tubo. Y cuando empezó a cortar el tubo con una pulidora, el disco chocó contra eso y lo tiró.
Porque otra cosa que tiene el diamante es que no se rompe fácilmente. Es muy duro. Y ¡pam! Le saltó el de eso. Y cuando revisa, era un diamante. Y aquel hombre le dice a la mujer, el de experiencia, le dice: no, estás equivocada. Esto es un diamante de más de 200 años. Posiblemente sea más valioso que los hermosos que estás viendo hoy. A su nombre. A su nombre. Todo lo que tiene esencia necesita ser probado. Porque aquel que tiene esencia y no es probado no sabe la esencia que carga. ¿Me estás entendiendo? Todo aquel que Dios le dijo: yo te voy a hacer, te voy a sacar, te voy a poner, necesita ser probada en lo que Dios le dijo que iba a hacer. Porque si no es probada en lo que Dios le dijo hacer, no va a entender nunca que Dios está con ella. A su nombre. Y cuando tú entiendes que Dios está contigo, no hay nada que te pueda quitar nada. Nada ni nadie podrá arrancarte nada ni nada de las manos. A su nombre. A su nombre. Lo primero que hace, una de las cosas que hace el conocer a Dios es la fe, es revelar. Al comienzo le dije que segunda de Pedro dice: por la fe entendemos. No es que por la fe yo sé, por la fe yo entiendo. Hay una diferencia de saber qué cosa es algo y conocer a algo, entender algo. Usted sabe que esto es un tablet, pero usted no entiende el tablet porque no sabe el funcionamiento ni está preparado para ello. Pero dice la palabra que por la fe no es que sabemos que el mundo fue constituido del universo por la palabra. No. Por la fe entendemos cómo Dios, por medio de la palabra, creó todas las cosas. Amén. O sea, entenderlo más allá de saber. Yo entiendo porque el poder que hay en Dios y en la palabra de Dios desatada, y por ahí me voy haciendo un desligue, un despliegue total, y entonces entiendo que por la fe fueron constituidas todas las cosas. A su nombre. Entonces, lo primero que hace la fe es entender. Hebreos capítulo 11, verso del 17 al 19. Hebreos. No lo busque, yo se lo busco. Si usted lo va a anotar, anótelo. Hebreos capítulo 11, verso del 17 al 19. Y ahí vamos a hacer exactamente versos del 17 al 19. Estábamos que el número 3 que pasa en nuestra fe, ¿qué cosa le ocurre a nuestra fe? Es probada nuestra fe. Amén. ¿Qué le sucede a nuestra fe? ¿Qué? Es probada. Y entonces la fe que ya Dios había aumentado en Abraham, que había cimentado sobre las promesas, amén, entonces viene y se la prueba. Y viene y le dice, Él le da una promesa: tendrás descendencia. Usted sabe la historia, si no, léala. Dios le dice que va a tener un hijo. Sara se ríe, Saraí se ríe, y como se rió, entonces le cambian el nombre y le ponen Sara. Ahora sí es Sara. Amén. Entonces le cambia el nombre y le pone Sara, y le dice: de aquí al tiempo de gestación vas a abrazar un hijo. Y Sara, el primero que se ríe, después dice: no, yo no me he reído. Porque cuando nos dan la promesa de Dios, lo primero es no creerla. Pero cuando Dios nos confronta, decir: no, Señor, cuidado, sí la creí. A su nombre. Pero a veces Dios necesita tu fe para que creas, pero a veces Dios no necesita tu fe para mostrar su gloria. Porque hay gente que sin fe cogen y reciben. Porque Dios es soberano. Y a veces no creíste lo que Dios iba a hacer contigo, y cuando lo terminó haciendo dijiste: Dios lo hizo. Yeah. Cuando lo ves dices: no lo creí, y aún así lo dice. Ojo, no es su modo operandi. El modo operandi es que el que cree, todo le es posible. Que al que cree le es contado por justicia. Ese es el modo. Pero Dios es soberano. A Dios ni usted lo encaja en un lugar, ni lo encaja en tiempo, ni Dios nos somete en nada. Dios es soberano para hacer todas las cosas como a Él le parece mejor. Y Sara se rió. Y la manera de reírse es una burla. Y cuando tú te burlas es porque no crees. Siempre lo digo, que la segunda vez que vine aquí, yo me burlé del pastor Gaudencio, y no tengo problema con decírselo, porque ya lo dije una vez, le pedí perdón, y Dios me hizo lo mismo a mí, y como me hizo lo mismo a mí, me hizo entrar en vergüenza a mí mismo. Él no me dijo: mira lo que hiciste con eso. Yo enseguida recordé lo que había hecho y pedí perdón. Porque la primera vez que yo vengo aquí, hay un pastor que se llama Gaudencio, que está medio loco, que está al borde de la muerte como 7 veces, tiene más vida que un gato, se cayó de un tercer piso,
7 tumores en la cabeza, VIH. El otro día lo cogió la chikungunya y ya estaba caminando ya. Tiene más vida que un gato. Y uno de los primeros que yo me encuentro predicando aquí es él. Y dice que iba a predicar en Matanza, pero al aire libre, y que venía una gran tormenta y se viró para atrás y hizo en el nombre de Jesús de parte en 2. Y dice que la tormenta se abrió y desapareció. Yo estaba sentado en esa misma esquina y mi sobrino estaba sentado por aquí. Yo levanté mi cabeza así y dije... Porque muchas veces somos incrédulos al poder de Dios. Y yo le dije, no. Y después nos fuimos riendo que si Voltu 5, que si ta. Y después, al pasar el tiempo, nos encontrábamos en una vigilia. No recuerdo quiénes estaban ahí, pero los que estaban ahí, recuerdo que Taimí estaba allá con nosotros. Y cuando estábamos en la vigilia ahí en la costa, venía una tormenta que el agua se sentía en el mar. Es como que se sentía ahí mismo y nosotros estábamos ahí frente al tatami y el agua se sentía allí y miré, en el nombre de Jesús no moja hasta que lleguemos a la casa. Y cuando el último entró a su casa empezó a caer un palo de agua en todo Microdía, que fue una barbaridad aquello. Y me llamaron, oye, ¿viste eso? Oye, no sé qué. Todo el mundo sabe, porque cuando Dios hace algo la gente se sorprende. No se apure que está lloviendo, es decir que... ¡A su nombre! Aleluya. Entonces, cuando aquello sucedió y la gente empezó a glorificar a Dios, porque cuando yo lo hice, no lo hice con la mayor fe del mundo, simplemente en autoridad me paré y yo sé que Jesús reprendía las aguas, los vientos, y Jesús dijo, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. Y la fe se trata de atreverse, de creerle, de ir hacia adelante, no retroceder, porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos firmes. Entonces no es porque yo fuera el de más fe, porque si usted me ve a mí, yo le soy sincero de todo corazón, yo no sé cómo el Señor me usa como pastor. Pero Él sí sabe. No es para gloriarme, porque a veces para entender que yo por mi fuerza no puedo. Así como usted no va a saber cómo Dios lo usa en lo que Dios lo está usando, cómo Dios lo usa para bendecir tanto. Mira, cada vez que yo veo a Palomo, el otro día me lo encontré en la Guinera, buscándole cosas a la gente. Y tú dices, ¿cómo él tiene la fuerza para hacer eso? Si ya yo no podía, y llegó primero que yo la mal. Pero es que Dios le da la fuerza para ser como es Él, para bendecir a otros a su manera. Dios le da la fuerza al evangelista, Dios le da la fuerza al maestro, Dios le da la fuerza al profeta, Dios le da la fuerza al pastor, Dios le da la fuerza al apóstol, porque no es por nuestra fuerza, es por su Santo Espíritu. No es por cuanto yo quiera, sino por cuanto Él quiera hacer en medio de nosotros. No se trata ni de ti ni de mí, se trata de que Él es el dueño de este lugar, y si Dios está, algo tiene que suceder. Simple y llanamente. Está lloviendo, gloria a Dios. Aleluya. Vacío. Ve ahí, dile a Gabriel que te lleve. A su nombre. No temas en nada, dice su palabra, de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en las cárceles para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Eso no se lo estoy profetizando a usted. Eso se lo dijo Jesús a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 creo que es. Le dice, algunos de ustedes serán echados en cárceles. Y quizás nosotros estamos pasando por cárceles, pero muchos estamos pasando por procesos en nuestra vida. Muchos estamos pasando muchas veces por procesos de enfermedades, por procesos, por agotamiento, por cansancio. Muchas veces estamos pasando por donde nuestra fe está siendo removida. Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido no se refería a hacerle esto. El diablo no lo iba a hacer físicamente. Está lindo. No te había pedido para ponerte así, que tú lloraras. Siéntate.
sino que el diablo te lo había pedido para zarandearos. Entonces, el diablo a veces va a hacer cosas contigo que él no entiende que la está haciendo para que tú saques el fruto de ti. Dice, el diablo me ha pedido para zarandear. Era algo que se hacía con el trigo y con la cizaña. Las echaban, le hacían así en un jibe, vamos a decirle jibe, y empezaban a hacerlo así. Y el aire se llevaba las impurezas, se llevaba la cáscara, se llevaba las hierbas, se llevaba todo lo que no daba fruto, y permanecía el fruto. Pero cuando Jesús le dice esto a Pedro, le dice, Satanás me ha pedido, os ha pedido a mi Padre para zarandear. Solamente yo he rogado para que no se lo haga. No le dijo para que no se lo haga. Le dijo, solamente he orado a mi Padre para que no les falte, para que no les falte. Le dijo, me ha pedido para pasarte por proceso. Me ha pedido para... Hay gente aquí que el diablo le ha pedido a Jesús para meterla en el fuego, para meterla en el horno. Mira, hay veces que te van a meter en el horno que no esté el horno caliente, sino que esté sobrecalentado 7 veces más. Pero cuando hay fe, esos 3 jóvenes salieron, dice la palabra, sin olor a humo en sus cabellos. ¿Por qué no en sus ropas?